¿cómo decirlo? Esa parte de nuestro cuerpo domina nuestra mente, ¿cierto? Entonces, mis amados, en la Torá tenemos el testimonio de Miriam, un testimonio bastante interesante, pero ¿por qué, amados? Porque aquí no es cualquier persona la que está hablando. Vamos a ver todo el contexto aquí. ¿Quién era Miriam, mis amados? La hermana de Moshe. ¿Qué hizo Miriam por Moshe? Lo crió, le salvó la vida, porque ella fue la que lo llevó allí al río y lo dejó en esa cesta para que no fuera sacrificado por los soldados del ejército de los Mirrayim, de los egipcios, ¿cierto? Entonces, ella le salvó la vida, pero Miriam también quería lastimar a Moshe, amados. Hagámonos esa pregunta. ¿Miriam quería lastimar a Moshe? No, ¿cierto? Pero habló mal de Moshe. No sé si lo recuerdan. Hasta aquí todo muy bien. ¿Y de qué habló, mis amados? Habló de la esposa de Moshe. En Bamidbar 12:1 dijo: mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaban a Moshe porque se había casado con una cusita. ¿Cierto? Entonces, mis amados, conforme al judaísmo podemos ver que era la misma mujer, Séfora. Moshe no se casó con otra mujer, pero ¿qué era lo complicado acá? Lo complicado acá era que no tenía una esposa ahí sirviendo junto con él, porque recordemos que Moshe dejó a su esposa y a sus hijos con su suegro en su tierra y él viajó solo a Egipto, ¿cierto? Entonces aquí comentan los sabios amados que quién era Miriam y que ella estaba junto con su esposo sirviendo. Su nieto era Bezalel, su familia estaba trabajando, amados, y no solamente ella, también Aarón tenía a su familia sirviendo en el templo. Conforme a la tradición, se dice que Miriam trabajaba, servía más con los matrimonios y que estaban ahí en el pueblo de Israel, pero Moshe no. Entonces, estamos viendo un contexto, amados, de que cuando Moshe se fue, dejó a Miriam con su suegro y sus hijos, pero también recordemos que cuando llegó Moshe a cierto lugar, llegó también su suegro y él no llegó solo, él llegó con su esposa y los hijos de Moshe, con la esposa de Moshe, con Séfora, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Adonai lo permitió, mis amados? ¿Por qué Adonai lo permitió? Porque él estaba trabajando a otro nivel espiritual. Entonces, si vemos a Moshe, tenía contacto con el pueblo, pero no tanto contacto, estaba más metido él con Adonai que ya ponerse a hacer las cosas más privadas con el pueblo, ¿cierto? Entonces aquí la crítica de Miriam junto con su hermano Aarón fue pues de que no es bueno que Moshe esté así, que nosotros estamos con nuestros cónyuges, con nuestras familias. Precisamente se considera que Aarón como Cohen estaba viendo más lo de Shalom Bait, ¿sí? La unidad familiar del pueblo, que estuviera andando bien. Pero esto debía hablarse más directamente, era con Moshe, mis amados, no entre ellos dos, ¿cierto? Que no se pelearan entre ellos. Eso era la función, lo que estaba viendo Aarón como tal en el Shalom Bay, ¿sí? Y otras cositas más del ámbito matrimonial dentro del pueblo de Israel. Y por eso ellos comentan qué pasa con Moshe, por qué no está con su esposa, por qué no se la pasa con ella, tendría que darle más tiempo, y etcétera, etcétera, etcétera. Podemos seguir hablando del tema y tratando de escudriñar las cosas, pero
Pero pues ese no es el punto, amados. Permítanme un segundito. Entonces, mis amados, no fue como tal una crítica. No fue que Moshe estuviera mal. Es que él es un pecador o simplemente oye pues que sería lo más conveniente, ¿cierto? No, lo que pasa es que Adonai eso lo tomó como algo malo. ¿Por qué? ¿Tú quién eres para hablar de otro? Espero estarme haciendo entender, amados. Entonces, a Adonai no le agradó lo que estaba hablando Aarón y Miriam, porque ellos quién eran. Por eso podemos ver que Miriam fue declarada culpable por hablar mal, por chismorrear de Moshe. Sabemos que lo que estaban diciendo no eran mentiras. Sabemos que lo que estaban diciendo era cierto. Sabemos que la preocupación de ellos era importante, porque sí es importante dentro del Shalom Bayit en el matrimonio. Pero como les digo, amados, a Adonai no le agradó porque ellos no tenían que preocuparse por eso. Si ellos le preocupaban eso, ellos debieron ir a Moshe directamente y consultarlo con él, ¿cierto? Y ahí lo que estaban haciendo realmente, amados, es chismorrear de Moshe, siendo ella castigada con lepra, ¿cierto? Y podemos ver que ella no habló mal de Moshe con cualquier persona. Ella no se fue a difundir un chisme con el resto del pueblo. Con quien estaba hablando era con el Cohen, con Aarón, con el hermano, ¿cierto? Que estaban ahí detrás de Moshe, que era mano derecha de Moshe. No lo habló, pero no lo habló frente a Moshe. Él ni siquiera se enteró, simplemente estaban comentando y eso mereció la lepra. Y hasta hay un mandamiento de que van a recordar la lepra de Miriam. En Matidbar 12, del 2 al 16, dijo la palabra. Números 2. Vamos a leerlo todos allí, si lo pueden, por favor, buscar todos, porque es muy importante que lo leamos todos. A ver, y cuando lo tengan ahí preparado, alguien que nos ayude a leerlo. A ver si ya todos nos ubicamos allí en Números capítulo 12. Amados. Aquí, amados. Adelante, amada. Dice, Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moshe ha hablado Adonai, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Adonai. Y aquel varón Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Adonai a Moshe, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Adonai descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Adonai. Porque, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moshe. Entonces la ira de Adonai se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a Miriam, y he aquí que ésta estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moshe, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne.
Entonces Moshe clamó a Adonai diciendo, te ruego, oh Elohim, que la sanes ahora. Respondió Adonai a Moshe, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se ha echado fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así Miriam fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió Miriam con ellos. Después el pueblo partió a Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Amén, amén. Amén, amén, toda manita, toda. Ahora les invito a todos que abran su micrófono, por favor, porque voy a preguntar a Dedocracia. Mateo, Miriam y Aarón estaban hablando mal de Moshe. Respuestas rápidas, por favor. El tiempo es valioso. Mateo. Bueno, Mateo te está ocupado. Entonces vamos con mi amada Solanger. Vuelvo y les hago la misma pregunta. ¿Miriam y Aarón estaban hablando mentiras sobre Moshe? Pastor, Miriam y Aarón estaban hablando muy mal de Moshe, y más que todo a espaldas de él. Él no se había dado cuenta de nada. Y no estaban hablando mentiras. Pues así es, pero lo malo fue que hablaron a espaldas de él, y él era un siervo de mi padre, no tenían por qué hablar así. Esto es un mandamiento. Recordar la lepra de Miriam. Para que nadie en el pueblo haga lo mismo, amados. ¿Qué sucede el hablar mal? Eso te lleva a tener lepra. De hecho, la lepra, mis amados, que habla en la escritura, era más bien manchas. Y era algo sobrenatural, que es la Sará. ¿Sí? Esta lepra, mis amados, no era una lepra normal, se tradujo como más bien lepra, pero realmente era Sará, ¿sí? Que eran unas manchas en el cuerpo, las cuales eran parte de Adonai, eran de parte de Adonai, mis amados, para ver quién estaba bien o quién estaba mal. Las manchas salían en la ropa, en las casas. Esta lepra, esta Sará, salía, era algo visible y que los que tenían esta lepra, generalmente venían por hacer la shonara en el pueblo. Entonces, mis amados, yo les pregunto, ¿es bueno hablar a escondidas de una persona, sea cierto lo que estemos diciendo, sea mentira, sea correcto lo que estemos pronunciando? ¿Es bueno hacerlo, amados? ¿Qué hace? Señor, ¿le escucho? Sí, mi rey, no, de ninguna manera, porque pues nosotros en otros tiempos miramos y pensábamos que de hacer un comentario de una persona tal vez no estábamos hablando algo mal, ¿no? Pero ahora miramos que al cuidado que tenemos que tener, ¿por qué no? Porque bueno, muchas veces uno, como dicen, con buena intención habla algo y resulta de que en el fondo pues no es tan buena la intención, entonces por eso miramos que es bien difícil, o sea, ahora lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Así es, hermanito Alexander. Porque esta palabra aquí en Números, y es un mandamiento, luego vamos a explorarlo un poquito más en la parasha, con más detalle. El Eterno nos da ese mandamiento de que recordemos la lepra de Miriam, ¿no? Y uno podría decir que lo que estaban hablando Miriam
y Aarón era justificado, ¿no? Pero, ¿qué está queriendo enseñarnos el Eterno aquí? Que hay una raíz, hay un problema, y que es la Lashon Hara, ¿sí? La Lashon Hara es así, es sutil, pero la Lashon Hara siempre nos va a llevar a un juicio y a una exposición innecesaria. Y acá vemos que Miriam, entonces, inmediatamente, ¿cuál fue su resultado? Que hay Sara. Cada vez que usted y yo, mis amados, hablamos justificadamente, hablamos allí con juicio, hablamos con una exposición ahí innecesaria, ¿cuál es el resultado de nosotros? Ay, lashon hara. Ay, lashon hara. Y lo que ahí mencionaba mi esposito ahorita es que entonces esa Sara, el Eterno es tan misericordioso que primero no le salía a uno del cuerpo. Era la señal que aparecía ya en las casas, aparecía en las ropas y por último aparecía en la persona, ¿sí? Pero hoy vemos que, ay, aunque esa manifestación no es visible ahí en el cuerpo, espiritualmente sí lo está. Quizás hoy no estamos allí con esas llagas, no estamos leprosos, no estamos con esas manchas en las casas, pero espiritualmente, ¿cómo estará nuestra casa, no? ¿Por qué? Porque el Eterno quiere que nos fijemos que ahí el cómo nosotros hablamos es una manifestación espiritual y que es un reflejo externo del desorden interno que hay en nuestra alma. Y aún este juicio que el Eterno envió sobre Miriam no fue un juicio destructivo, sino fue un juicio ahí correctivo, ¿sí? Porque acordémonos lo que dice la Escritura ya en un verso que de la abundancia de la boca que habla el corazón, ¿verdad? Entonces, en este caso, usted hágase un análisis, porque ¿qué pasa? El cuerpo revela lo que la boca activó en el mundo espiritual. ¿Cómo está hoy nuestro cuerpo? ¿Sí? Creo que nos hagamos ese examen hoy. Que este día de Shabbat sea una oportunidad para que nosotros nos examinemos, porque allí tenemos que llegar a comprender que este don que nos ha dado el Eterno de la palabra crea. Y cuando no está creando, ¿sabe qué está haciendo, mi amado o mi amada? Está contaminando. Entonces, allí no es solo que es que yo voy a dar mi opinión, como lo pudo haber dicho ahí Miriam a Aarón, es que a mí me parece. No, no es solamente que yo doy mi opinión, porque a mí me parece, porque yo pienso. Porque sabe también qué está pasando cuando usted y yo damos nuestra opinión. Puede haber una alteración en el mundo espiritual. Y como nos hacía énfasis la lectura y nos lo mencionó la hermanita Solanger, eso allí también fue en contra de quien era la autoridad delegada en ese momento. Quizás Moshe, como lo habló mi esposito ahí al inicio, el Eterno lo permitió de que no estuviera allí con su esposa ni con sus hijos en ese momento. ¿Por qué? Porque lo estaba apartando para otras cosas, ¿no? Porque el varón, quizás si está allí con la esposa, con los hijos, no se puede dar al 100% para Adonai, para buscar lo que era la manera en cómo Moshe lo estaba haciendo, ¿no? Porque entonces el hombre cuando está con la esposa, con los hijos, a ver, hermano David, cuando usted está con la esposa y con los hijos, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza como varón? A ver si está mi hermanito David por ahí. Y si no, mi hermano Alexander me contesta. Amén. No, pues lo único que pues, piensa cuando está con la esposa o así, pues es que no puede sacar el tiempo que necesita para estar con el Eterno, ¿no? O sea, siempre hay como esa, o sea, allí hay algo que no lo deja a uno pues, tener esa intimidad, ¿no? Tan que uno pues necesita con él, ¿no? Porque cuando uno está solo,
pues es muy bueno porque tiene esa relación con el Eterno, pero pues todo es necesario, ¿no? Pero la pregunta que hacía mi hermana es tremenda porque, claro, cuando una persona está solo, pues es muy diferente a cuando está con su familia, con su esposa. Amén. Amén. Me contaba ayer anoche un chiste mi esposo. Decía a mi esposo que cuando estaba el esposo en la casa, la esposa le pedía todo, mi amor, levántame esto, mi amor, córreme este mueble, mi amor, aquí hay que correr esto, güey. Y entonces me dijo mi esposo que el esposo un día había observado antes de llegar a la casa de la esposa por la ventana y que la esposa entonces cogía y levantaba el mueble de la sala y barría ella sola. Entonces, así pasa, ¿no? Hoy, es un chiste, nos reímos, pero en la vida real es así. Cuando el varón está allí con su esposa, cuando el siervo del Eterno está allí con su esposa, con sus hijos, no se puede dedicar al 100%, y era lo que pasaba en este caso allí con Moshe. Y quizás Miriam y allí y Aarón lo vieron de esa manera, pero lo que el Eterno quiere que nosotros observemos allí al poder estudiar, entonces es al poder ver este testimonio, es muchas veces nosotros podemos tener la razón, muchas veces podemos estar justificados en lo que hablemos, pero el Eterno quiere que nosotros allí por un momento paremos y digamos, ¿está bien? ¿Está correcto que yo hable esto? Porque algo que quizás no les preparé aquí, esta partecita de enseñarles, pero en el hebreo, la palabra or, la palabra luz, es allí con la letra aleph, con la letra vav y con la letra resh, ¿sí? Y esa misma fonética es para piel, or, pero ya no va con las mismas consonantes hebreas, sino que va con la ayin, con la vav y con la resh. ¿Sí? Se cambia una letrica. ¿Cuál se cambia? La aleph por la ayin allí. Entonces, or es luz y or es piel, pero hay ese cambio allí. ¿Qué pasa? Cuando la palabra se contamina, la luz se transforma en piel afectada. Y esto es lo que revela. Nuestra piel es un espejo espiritual y la Sarat es la luz bloqueada por una palabra incorrecta. Obsérvense en todos la piel. Yo en algún momento aquí con las hermanitas del campus les he hablado que mucho de lo que pasa allí en nuestra piel, que se manifiesta en nuestra piel, muchas veces tiene que ver con los temores. Y hoy también estoy aprendiendo juntamente con ustedes que esto también tiene que ver nuestra piel allí con las palabras. Entonces, aunque Miriam podría estar allí justificada en lo que hablaba, aunque ella podría decir, ay, yo estoy siendo justa con amor, porque allí, como lo mencionaba mi esposo, los sabios hablaban de que ellos estaban encargados de las familias, de dar esa asesoría a las familias, porque acuérdense que se habían establecido allí jueces sobre el pueblo y que daban un consejo en específico. Entonces allí la sabiduría hebrea nos habla de que en este caso ellos eran esos jueces sobre los hogares y allí Aarón era el encargado de todos los asuntos de lo que tenían que ver con el Shalom Bay en la casa. Ellos podrían estar justificados y podrían creer que estaban allí hablando esa justicia con amor, ¿sí? Pero no es de esa manera. ¿Por qué? Porque a Miriam no le correspondía juzgar esa situación allí de Moshe. Eso solo le correspondía allí al Eterno. ¿Por qué más? Porque allí Miriam estaba exponiendo algo íntimo. Porque era de su casa, de su familia. Eran los hermanos de él. Pero eso era algo íntimo. ¿Sí? Y acordémonos que hace unas clasecitas nosotros estuvimos viendo acerca del tema de la Sedaká. Y recuerdan que el tema de la Sedaká, ¿de qué se trataba? De que yo, ¿qué? A ver si alguien se recuerda la palabra clave. ¿Qué es la Sedaká? ¿Qué es la justicia en el reino del Eterno?
A ver, que yo cubro a mi prójimo, ¿cierto? Y más bien no lo descubro. No voy allá a descubrir, ay, es que mire ese moché, dejó tirada a la esposa, dejó tirada a los hijos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que lo vimos en clases pasadas de lo que hablaba que era la sedaca, de que yo cubría allí a mi prójimo? Entonces, esta partecita que estuvimos viendo allí de la sedaca, que el Eterno nos estuvo hablando ahorita en el Congreso Ejad, de lo que es establecer el reino de los cielos, acuérdese que el reino de los cielos es justicia. Pero no es esa justicia que nos enseña el mundo de la balanza y que estuvimos viendo que de la equidad y que de la igualdad. No. Es la justicia que yo cubro a mi hermano, de que yo soy misericordioso. Entonces, allí, esto nos enseña, la palabra y quiere el Eterno que veamos que la lashon hara es lo más peligroso. Y aunque es lo más peligroso, no es lo más evidente, porque siempre nos va a parecer que es correcto lo que nosotros estamos hablando. Y acordémonos que hay una parte también ahí en la Torah que dice que en las muchas palabras hay pecado, pero hay cosas también, dice otro verso, que lo que a nuestro parecer está bien, delante del Eterno no está bien. Amén. Amén, amén. Entonces, amados, así como lo decía mi esposita, esta Sara empezaba por lo externo de las casas, ¿cierto? Precisamente por eso se examinaba y se veía que seguía en ese proceso, ¿sí? ¿Qué tenían que hacer con su respectiva casa? Si tirarla o dependía de unas diferentes circunstancias, ¿cierto, mis amados? Entonces, dependiendo cómo eras, así empezaba a salir. A ver hoy en tu casa, mis amados, a ver qué hay en tu corazón. Primeramente empezaba lo externo. ¿Cómo sabemos que es Adonai? Previamente empieza a hablarnos, empieza a hablarte, ¿cierto? Mira esto, mira aquello, mira lo otro. Y no entiendes, viene sobre ti, pero no sabes darle la claridad a qué es lo que estás escuchando, no sabes el por qué estás escuchando o por qué escuchas cosas que tú sientes que están incompletas, ¿cierto? Entonces, por eso viene este mandamiento, mis amados, de que ustedes tienen que recordar lo que hizo Miriam para que nadie lo vuelva a hacer, porque aquel que separa a su hermano, aquel que viene a contaminar, a estorbar, no importa que sea, mis amados, no importa lo que pienses, no me interesa, no lo que hay en el corazón, tú no puedes, amados, contaminar a nadie. ¿Por qué? Porque no sabes, porque a que no sabes, amados, de que Adonai te va a apartar del pueblo. Adonai te va a dar esa lepra. ¿Y sabes cómo te puedes sanar, amados? Si sabes cómo te puedes sanar de esa lepra, de esa Sara, solamente haciéndote tilá, purificándote, yendo delante de los Kohanim y obviamente traer una ofrenda por tu pecado, así como lo habla la palabra aquí en Levíticos que hemos estado estudiando en esta última paracha, por el pecado. Porque, amados, la sanación no es gratis. Así como esa Sara no fue gratis, porque el Eterno no te castiga si no estás haciendo nada malo. Abba no te va a dar Sara si tú te estás portando bien. Incluso, amados, nosotros aquí con mi esposa, hay veces nos ponemos a hablar y cuando nos damos cuenta estamos empezando a cometer lashon hara y nos miramos y o ella o yo decimos lashon hara, cambiemos de tema. Nos damos cuenta que estamos cayendo en eso y cambiamos de tema de una. Entonces es importante, amados, que estén pendientes de lo que hablan, de lo que pronuncian, de lo que
dicen ustedes ahí, así no sea nada malo. Como vimos, Miriam no estaba hablando nada, estaba preocupada por otro tema. ¿Que no le competía a ella? Sí, pero su preocupación podía ser literalmente correcta, porque ellas estaban encargados de ese tema, pero no les competía porque Moshe era algo totalmente aparte, era el apartado de Elohim. Entonces, por eso, amados, tristemente las personas chismosas que separan a las personas, la gente que separa a ellos, es una ley natural, amados, y eso a fuerzas, y eso tiene que pasar. La gente fea que habla mal de otras personas van a quedarse solos, ¿sí? Se van a quedar solos porque, amados, yo les pregunto, ¿a quién le agrada estar con una persona que está hablando mal de ti, a tus espaldas? Si lo hace un familiar y tú te das cuenta, tú lo que haces es decirle, llega el punto que te colma la copa y ya dices, ya no más, deje de estar hablando de mí, te enojas y le haces el reclamo. Pero si la persona no es familiar, simplemente tú empiezas a alejarte, te alejas y te alejas, hasta que ya totalmente te alejas de esa persona para que no siga pasando eso, ¿cierto? Ahora miremos qué nos enseña Lucas 6:45, mis amados. El hombre bueno, el buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, amados, no existe neutralidad en el hablar. Cada palabra edifica o cada palabra destruye, mis amados. Cada comentario siembra paz o discordia. Cada frase revela el corazón del corazón. La lashon hará no es un pecado aislado, amados. Es una transgresión que arrastra consigo una cadena de violaciones de la Torá. Odio oculto, venganza, rencor, falso testimonio, tropiezo espiritual, profanación del nombre de Adonai, arrogancia e injusticia, mis amados. Cada palabra mal dirigida rompe el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo y convierte la lengua creada para reflejar la voz del Creador en un instrumento de división, en un instrumento de maltrato, mis amados. Yeshua nos mostró el camino correcto, mis amados. Confrontación directa, restauración privada, orden comunitario y finalmente separación. Solo si hay rechazo a la techubá. Nunca chisme, amados. Nunca acusación encubierta bajo piedad. Nunca orar por alguien como pretexto para divulgar su falta. El estándar del reino exige pureza en intención y procedimiento, mis amados. Cuando estamos hablando de nunca orar por alguien, amados, no estamos hablando de que no podemos orar para que alguien se sane o para que alguien consiga empleo. No. Lo que estamos hablando es que no podemos orar pidiéndole al Eterno para que esa persona deje de ser malvada, porque ahí estábamos cometiendo la lashon hará. Orar por alguien para pedirle al Eterno que lo ayude, que lo bendiga, que le dé provisión, que el Ruá de Adonai esté en su vida, es muy diferente al orar al Eterno porque esa persona deje de robar o deje de drogarse. No, amados, tenemos que saber direccionar nuestro clamor, nuestras oraciones. Por eso el llamado, amados, es claro. Antes de hablar,
Debemos pasar cada pensamiento por el filtro de la Torá y del temor de Adonai. Debemos preguntarnos, ¿lo que voy a decir edifica? ¿Esto restaura? ¿Estoy obedeciendo el orden establecido? ¿Mi motivación es verdaderamente Yeshua? El pueblo de Elohim es un pueblo que construye, mis amados, no que divide. Un pueblo que corrige con amor, no que murmura. Un pueblo que habla de vida. Porque al final, amados, quien domina su lengua demuestra que su corazón ha sido transformado. Y allí comienza la verdadera kedushá. El verdadero cambio en Adonai. El verdadero cambio en una transformación espiritual hacia lo que Adonai desea para nosotros, amados. Amén. Aquí también hay algo muy... Ay, espérenme por acá. Déjenme para yo poderlos ver. Vamos a compartir. A ver. No me quiere. Le digo yo a mi esposo que si estoy muy despeinada, entonces me dice, no, normal. Yo le digo yo, eso quiere decir que sí. Shalom, amados. Entonces, mire, hoy quizás allí para mi hermanito Alexander, mi hermano David, que no les enviamos más tema, porque esto es muy importante que lo observemos y algo que hemos estado viendo, yo sé que también lo ha sentido el hermano David, el hermano Alexander, no sé si ustedes también, pero espero que sí, es que cada tema que nos ha correspondido de identidad como parte de Oceana Colombia ha sido muy al dedo, es que cada cosa ha sido como ese tiempo, esa alineación de que nos está dando el Eterno de permitirnos compartir. Entonces veamos que cuando Miriam es ahí, viene ese juicio de parte del Eterno de que le da la lepra, e inmediatamente es ordenado por el Eterno que la saquen del campamento. El Eterno manda a que sea ¿cuántos días? A que sean 7 días, ¿verdad? Y veamos que cuando el Eterno nos manda una corrección, no es un castigo inmediatamente. ¿Qué significa el número 7? A ver, acá es lo que hemos podido a veces estudiar en el hebreo y de ver el contexto en el entorno hebreo. A ver, ¿qué es el número 7? A ver, ¿qué hemos aprendido que simboliza ese número 7? Yo quiero que ustedes participen, porque este es un tema que más que nosotros aquí querer hablarles a ustedes, es un tema que tiene que ser más reflectivo y más ahora que se acerca pesas y más que viene el conteo del Homer. A ver, ¿qué significa ese número 7 ahí en la Torá en el contexto hebreo? Todos quieren participar, yo sé que sí. La perfección, shalom, amados, la perfección. La perfección, sí. A ver, ¿qué más? En 7 días que hizo el Eterno. La creación, así es, hermanita Ofelia. Esta semana lo estuvimos viendo en el tiempo de oración, el día de Rosco del Año Nuevo, de ese número 7, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa ese número 7? Cuando a Miriam se le pide que salga del campamento, son 7 días, entonces 7 días habla de algo que es completo, ¿cierto? En 7 días el Eterno hizo la creación, entonces en 7 días es un proceso donde yo me voy a complementar. Entonces, Miriam, ¿a qué fue llamada? Y no solamente Miriam, el pueblo completo fue llamado a Teshuvá. Pero no un día, no 2 días, no 3 días, sino 7 días, porque nos está hablando de que tenía que haber un proceso completo de Teshuvá. ¿Sí? Ahora, cuando a Miriam se le pide que se separe del pueblo y que salga del campamento, que vaya allá afuera,
en ese tiempo de separación, ¿ustedes qué creen que va a haber? ¿Alguien le iba a hablar a Miriam? Nadie del pueblo, ¿cierto? Entonces era un tiempo de ¿qué? Y eso es algo que nos cuesta mucho a nosotros los seres humanos. Era un tiempo de silencio, ¿cierto? O sea, era un tiempo de que ella se tenía que callar porque por más que miraba para el lado, no iba a haber aquí un Richie para que, para que venga y me cuente un cuento, para que venga y me diga un chiste, para que yo abra mi boca y empiece a compartirle. Entonces Miriam iba a pasar por un proceso de 7 días de Teshuvah, donde ella iba a estar en silencio. ¿Por qué? Porque ese don de la palabra de ella necesitaba ser sano, necesitaba ser allí reparado. Miriam necesitaba comprender para qué es que el Eterno nos dio la palabra. Y nosotros también tenemos que pasar por ese proceso, ¿sí? No solamente cuando ahí el Eterno nos dice, recuerden la lepra y Yeshua, de Miriam, no solamente es para que entonces yo diga, no, es que esa Miriam era tremenda, ¿no? No, es para que yo me examine, que este proceso que ella vivió, yo también lo viva. Nosotros deberíamos hacer unos mínimos 7 días de Teshuvah, de estar buscando el Eterno, de hacer ese voto de silencio, de estar escuchando solo la voz del Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno quería que ella se desconectara. ¿Para qué? Para que fuera restaurada, pero en esa conexión con el Eterno, ¿sí? O sea, aquí nosotros lo vemos así, nosotros nos hablamos en esta parte, es vertical, con el Eterno es horizontal. Yo le pregunto a mi esposo, porque yo luego soy de las que me equivoco a veces hasta cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Entonces, ella necesitaba desconectarse de todo aquí, del mundo de las personas, para volverse a conectar con el Eterno, porque ese es nuestro origen, ¿no? Muchas veces como estamos desconectados con el Eterno, como no sabemos cómo hablar con el Eterno, por eso venimos aquí a reflejarlo también aquí en la tierra. Entonces, a veces nosotros también necesitaremos guardar silencio en muchas cosas de las que nos enteramos. ¿Para qué? Para que haya sanidad. ¿Y sanidad por qué? Porque la lengua haya dañado algo. Entonces vemos también aquí al pueblo que qué le pasó en este tiempo. El pueblo de Israel no avanzó. En estos días el pueblo esperó a Miriam. Entonces démonos cuenta aquí de unas cosas que son muy importantes. ¿Qué pasa? Que la lengua, una sola lengua afecta a toda una comunidad. Con que uno esté hablando lo que no le corresponde, todo se bloquea. Todo se bloquea. Pero también el Eterno nos enseña misericordia, porque el pueblo hubiese podido también ser ahí malvado y decir, dejemos a esa Miriam y vayámonos. Ella fue la que habló mal allá y el pueblo ni sabía, porque la Torah nos dice que ni aún ni siquiera Moshe sabía lo que estos dos estaban hablando. Entonces, aquí hubo misericordia de parte de toda la Keilah, y la Keilah la sostuvo a esta varona. Entonces, Yeshua, ¿qué nos enseña a nosotros en este tiempo? Que tenemos que profundizar en estos aspectos y que tenemos que allí, nosotros ahora que estamos volviendo a la Torá, volviendo a los principios, a la ética, a la moral, a esa disciplina de la Torá, que nosotros tenemos que aprender. Hermano, hermana, cuando usted se escucha hablar, recuerde lo que dice la palabra. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hágase ese examen. Usted escúchese hablar esta semana. Yo que les decía ya a las hermanas en la oración el jueves, que estábamos en estos 7 días muy, muy importantes allí, de pedir al Eterno que hiciera algo nuevo en nosotros, este nuevo inicio. Escúchese hablar. Escúchese hablar. Y clámele al Ruach de Adonai que le dé discernimiento. Porque Miriam era una mujer que en ese contexto tenía discernimiento y tenía autoridad espiritual, pero allí se filtró la Lashon Hara. Entonces vemos que Yeshua, ¿para qué viene? Yeshua, cuando
Él vino aquí a la tierra, una señal fuertísima que dio Yeshua, ¿cuál fue? Que sanó a los leprosos. Eso no lo había podido hacer nadie, nadie. Y habían unas reglas allí que eran los leprosos, que es allí la parte de la Torá que dice que fueron los 10 leprosos y él los sanó y él les ordenó lo que tenían que hacer, porque Yeshua nunca invalidó lo que tenían que hacer después del proceso de allí de ser sanos de la lepra, que tenían que ir y presentarse delante del sacerdote y llevar su sacrificio. Él no les dijo que no lo tenían que hacer, les dijo, vayan y preséntense delante del sacerdote, ¿cierto? Entonces Yeshua fue el único que sanó la lepra. ¿Y eso a qué nos tiene que llevar a nosotros? Que cuando Yeshua se acerca a nuestras vidas, Él nos empieza a dar esa identidad, ¿sí? O sea, yo ya no tengo que hablar por hablar. Y aun cuando se me salga el hablar por hablar, como decía mi esposo, esa identidad que Él nos está dando, ahora viene el Ruach de Adonai, y el Ruach de Adonai a uno inmediatamente le bota la alerta. Oiga, usted está haciendo algo malo. Oiga, usted está hablando más de la cuenta, ¿sí? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí me pasa. Y yo oro mucho que el Ruach de Adonai me dé a mí avisos, me dé alertas, ¿sí? Entonces, Yeshua nos puede purificar. Y Yeshua no solamente puede purificar nuestro cuerpo, porque acuérdense que hablábamos de que las manchas que aparecían en el cuerpo, que las manchas que aparecían en la ropa, que las manchas que aparecían allá en las casas. Yeshua nos puede sanar allí desde el principio. ¿Por qué yo hoy soy esa persona que critica o que murmura a cuentas de que yo me creo allí con el derecho y aparte me justifico de venir a hablar allí en contra de otros, ¿sí? Que esas preguntas que ahorita mi esposito hacía, esta semana las reflexionemos. Miren, hermanos, no todo lo que es verdad tiene que ser dicho. No todas las opiniones que nosotros tenemos edifican allí a otros. Y no todo juicio, como en el caso de María y de Aarón, nos corresponde a nosotros, ¿sí? Antes de que la palabra salga allí de nuestra boca, preguntémonos, ¿esto edifica a la persona o más bien la está exponiendo, la estoy descubriendo, en lugar de cubrirla? Esto que yo quiero decir, que voy a hablar, ¿esto sana? ¿Trae allí sanidad? O más bien va a ser como que la persona se separe de mí. Porque hay otra cosa que nosotros como seguidores de Yeshua, que nos decimos, entre comillas, que somos seguidores de Yeshua, que lo imitamos a Él. Entonces, la otra cosa que yo me tengo que preguntar allí claramente es, lo que yo voy a hablar, ¿esto refleja el corazón de Adonai? Lo que yo le voy a hablar a la persona de verdad, ¿le está enseñando? Entonces, este tema de la Lashon Hara, porque todavía nos falta mucho, hasta ahora estamos en la primera parte, habla muchísimas cosas, pero veamos que el Eterno nos quiere a nosotros unir y quiere que nosotros podamos ser esa verdadera luz que edifica, que restaura, que construye y que sobre todo revela el reino de los cielos. Porque en este tiempo, si algo nos dejó claro, allí el Eterno ahorita después del Congreso de Har, es que todo lo que nosotros hagamos de aquí en adelante tiene que reflejar el reino de los cielos. No a usted, no a su familia, ¿sí? Nosotros ya pasamos por una etapa, déjeme acá que yo voy a cortar ya la grabación para que luego ya los demás, si la quieren repasar, la repasen.